Hola. Muchas veces construir un buen nombre, construir una trayectoria, ¿no es cierto? Un reconocimiento, una posición frente a la sociedad que nos rodea, lleva muchos años de trabajo, mucho esfuerzo, ¿no? Dedicación, coherencia, entereza, bueno, muchas virtudes que uno podría adjudicarle al hecho de, bueno, alguien que puede sostenerse frente a los demás en su rol de liderazgo, ¿no es cierto? Muchas veces las situaciones son desafiantes y uno tiene que, bueno, que tener la fuerza como para poder, la fortaleza más que fuerza, como para poder enfrentarlos. Y desgraciadamente, porque así es la vida, a veces un error importante, la carencia de un buen criterio en determinada circunstancia, no siempre, pero muchas veces puede dar por la borda o tirar por la borda todo lo que se había construido, ¿no? Hay quienes dicen que lleva una eternidad construir una situación de absoluta confianza y solamente un momento de equivocación, de error, como para que eso desaparezca o disminuya, depende del caso y la situación. Algo así lo encontramos en la figura de Moshe. Y quiero adelantarme para decir que es maravilloso que el texto bíblico, la Torá, va a tomar la figura de Moshe, que es tan querida, tan reverenciada, ¿no es cierto? Por supuesto, por los estudiosos, inclusive dentro del relato bíblico, una figura tan amada por Dios, tan defendida por Dios, ¿sí? Tan loada por Dios, ¿no es cierto? En todo ese sentido. Sin embargo, Moshe también, el texto bíblico no tiene empacho en mostrar las partes de caída, las partes de falla, ¿no? Del propio Moshe, y que inclusive lo que ocurre con Moshe a partir de su caída y de su falla repercute en situaciones del vínculo del propio Dios con Moshe, a quien todos sabemos que él amaba profundamente. La historia es bastante conocida, la famosa historia del momento en que Dios le pide a Moshe que hable a la piedra y él, en vez de hablarle, le golpea. Claro, siempre cuando hay una situación de una reacción poco esperada o poco recomendable por parte de un líder, muchas veces se da porque hay antecedentes respecto de eso. La situación del pueblo de Israel con respecto a Moshe venía ya bastante deteriorada. El pueblo de Israel no paraba de protestar. Inclusive acá en el libro de Números hay una cantidad de historias, una después de la otra, que inclusive en los estudiosos bíblicos la llaman, digamos, la narrativa de las protestas, ¿no? Son un capítulo atrás de otro, donde el pueblo de Israel por 100 motivos protestan, y Moshe tiene que neutralizar esas protestas, tiene que pedir ayuda a Dios para ver cómo puede administrar esa situación de enojo, ¿no? Entonces, claro, Moshe, que no es perfecto, es un ser humano, virtuoso, también se cansó. Y a lo mejor esa es la característica que un líder tiene que tener. Se puede cansar, pero tiene que tener control respecto de su irritabilidad o su enojo. Y porque como tiene la responsabilidad de ser líder, tiene que cuidarse en lo que hace y en lo que dice. Acá una vez más, en el libro, en nuestra parashá, en el libro de Números, ocurre, el texto dice: mas no había agua para la asamblea y ellos se congregaron contra Moshe y contra Aarón una vez más, ¿no es cierto? Y contendió el pueblo contra Moshe y se manifestaron diciendo: ojalá, otra vez lo vuelven a decir, ya lo habían dicho varias veces antes, ojalá hubiéramos perecido al perecer nuestros hermanos ante Adonai. ¿Y para qué habéis traído a la congregación de Adonai a este desierto? ¿Para morir allí nosotros y nuestros animales? ¿Para eso nos sacaste de Egipto? ¿Y para qué nos habéis hecho ascender de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar de siembra, ni higuera, ni vid, ni granada, ni siquiera hay agua para poder beber. Entonces, otra vez el pueblo protestaba, pero Moshe es el líder. Entonces, bueno, concretamente, famosísimamente, la narrativa cuenta que le dice Dios a Moshe, porque Moshe le dice: mira, el pueblo está otra vez protestando. Le dice: toma la vara y congrega a la asamblea tú y Aarón tu hermano, y hablaréis a la roca ante los ojos de ellos, y darás sus aguas, y les sacarás a ellos aguas de la roca, y darás de beber a la asamblea y a sus animales. Nadie quiere jugar de psicólogo de Moshe acá, por supuesto, ¿no? Pero en definitiva,
le está diciendo, bueno, hablale a la roca, que la roca va a dar agua y que ellos van a poder beber. Y le está diciendo, y administra de vuelta, Moshe, administra de vuelta. Sí, ya sé que pasó lo que pasó con el tema de que no quisieron salir a la tierra prometida, que habían protestado antes porque querían comer carne, y habían protestado, inclusive hay narrativas de protestas que ni siquiera está el motivo por el cual protestaban. Y Moshe estaba muy cargado. Y entonces Moshe, esta vez, a diferencia de lo que hizo Moshe cuando invirtió toda su energía en convencer a Dios que no castigue a los hijos de Israel después del evento del becerro de oro, un lugar donde se muestra a Moshe, que también estaba indignado con el pueblo porque construyeron un becerro de oro negando a Dios, pero entendía que tenía que defender al pueblo porque Dios los quería destruir. Tenía muy claro lo que tenía que hacer y administró su propia ira. Acá Moshe se ve que ya totalmente harto y agotado de esto, por primera vez aventa su bronca y dice, mirando al pueblo, y le dice, antes que nada, ¿no? Le dice, escuchad ahora los rebeldes. Ya lo llama rebelde, ya no lo llama pueblo de Israel. Es el pueblo elegido por Dios, es un tema de Dios, pero Moshe ya no es su intermediario, por lo menos no en este momento. Lo llama rebelde, dando su propia bronca, no lo que Dios le envió que haga, su propia bronca. Escuchan a rebeldes. Y entonces, y lo otro que Dios le había pedido es que le hable a la roca. Y Moshe toma una actitud muy extraña, como cuestionando de alguna manera, parecería ser, como si la roca va a dar agua o no. Y dice, Aminacela azenotzila gemaim. ¿Acaso de esta roca os vamos a sacar agua? ¿Ustedes qué creen? Digamos, cabezaduras, rebeldes, desafiantes. ¿Qué creen? ¿Quieren que le vamos a dar agua de la roca? Y en realidad Dios le dijo, habla de la roca. Pero Moshe estaba cargado de bronca. Es como si les quisiera decir, ¿de dónde querés que consiga agua? Estás todo el día protestando, pueblo. No entendiste todo lo que Dios te dio, todo lo que se hizo y qué sé yo. Y entonces, como parte de ese enojo, donde Moshe ya es él solo, ya no cumpliendo la ordenanza de Dios, toma la vara y rompe y golpea la roca. Y sí, por supuesto, el agua salió, ellos pudieron beber. Pero ahí Dios se enojó con Moshe y le dijo, no cumpliste con lo que te pedí y por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Moshe va a pedirle mucho a Dios que lo deje entrar, Dios no lo va a dejar entrar en ningún momento. Un tema en sí mismo es, si no hubiera sido por el tema de la roca, si Moshe hubiera continuado liderando al pueblo cuando entraban a la tierra prometida. Nunca lo sabremos, porque en definitiva es contrafacto eso, ¿no es cierto? No se puede saber. Pero lo que quiere decir acá es que Moshe se enojó con el pueblo, maltrató al pueblo y hasta de alguna manera medio cuestionó si se puede sacar agua de la roca. Es un tema que muchos exégetas tratan de discutir, si es alguna duda de Moshe respecto de lo que Dios puede hacer, cosa que muchos de nosotros descartamos, ¿no? Pero sí es importante que hay una cuestión de enojo muy grande y que lleva adelante su protesta contra el pueblo. Moshe, de acuerdo a esta narrativa, pierde la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Es como pierde la posibilidad de poder continuar liderando. Como que sí, sos un gran líder, es maravilloso lo que hiciste, Moshe se va a consagrar como una de las más grandes, tal vez la más grande figura de la tradición judía, pero no va a poder continuar. Es como que tu liderazgo, ya cuando colocas la ira y el enojo, se lastima. Puede terminar del todo, como dijimos al principio, depende cuál es el daño que ocasiones, pero a Moshe se le acabó esa posición eterna de liderazgo absoluto, porque no se pudo controlar. Todos podemos comprender a Moshe que podía estar cargado, todos tenemos momentos de ira, de bronca, pero de alguna manera el texto tiene que decir que cuando tenés una responsabilidad muy alta, una responsabilidad muy grande, por encima de los demás, también tenés que tener un control por encima del control de los demás, en el sentido de saber cuidarte, porque tus palabras, tus hechos van a tener impacto muy importante en la gente que estás conduciendo. ¿Puedes equivocarte? Sí, puedes equivocarte. Ojalá que cuando te equivoques puedas enmendar y que en definitiva no se haya hecho daño. Pero tenés que ser consciente y saber que a veces los errores en determinados momentos y roles en la vida se pagan.
Moshe en esta oportunidad, a diferencia del becerro, no lo pudo controlar y finalmente tuvo que pagar por ello. Shabbat Shalom Mevorach para todos.